algún estudiante me diga, por favor, si se ve bien la imagen y si me escuchan bien. Sí, señora, se ve, se escucha. Perfecto. Bueno. El que tiene el audio encendido, que lo apague, por favor. Bueno, vamos entonces. En uno de los grupos dijeron si yo tomaba lista. Sí tomo lista. Lo que pasa es que yo la bajo del Zoom. El Zoom, cuando yo termino de dar clase, me permite a mí sacar el listado de todos los alumnos que ingresaron, me da el tiempo que estuvieron en el aula, todo. ¿Está bien? Sí, tomo lista. Y la he tomado a partir del primer día, que fue el lunes, donde dimos la unidad número 1. Bueno, vamos a ver entonces, en el día de hoy, la unidad número 2, donde vamos a hablar acerca de la calidad del agua. Hasta ahora hemos venido hablando de que el agua que tenemos que entregar a la red es un agua que tiene que ser potable. Justo en esta unidad vamos a ver dos cosas fundamentales. Uno, la definición cualitativa de lo que la normativa en vigencia define como agua potable, y dos, la definición cuantitativa, o sea, cuáles son los 28 parámetros que la norma considera que se debe realizar un análisis de la calidad del agua que se va a entregar a la población para ver si todos ellos cumplen con lo establecido por la normativa. El objetivo que tiene la presente unidad es que ustedes puedan conocer los requisitos que se deben tener en cuenta para considerar cuándo un agua es potable y cuándo no se puede considerar un agua como potable. ¿Está bien? O sea que es fundamental esta clase en el día de hoy. Bueno, vamos a ver la definición cualitativa de un agua potable. Lo que no significa, lo que significa, el hecho que la definamos cualitativamente no significa que con ello podemos conformar ni decir esta agua es cristalina, transparente, no tiene olor, no tiene sabor, es un agua potable. No, la que me define realmente si un agua es potable o no es la norma que establece los 28 parámetros. Pero cualitativamente se define como agua potable a aquella que está apta para ser bebida por el hombre sin ocasionarle trastorno fisiológico a su organismo. O sea, es un agua que nosotros tomamos. Por favor, que tiene el audio. Es el agua que nosotros tomamos y una vez que la bebemos satisface nuestra sed o nuestra necesidad fisiológica, pero no nos ocasiona ningún daño. Cuando tomamos un agua y nos da deseo de vomitar, nos da deseo, dolores de estómago, etc., entonces esa es un agua no potable. Ahora, esta agua, para que sea considerada potable, deberá ser inodora, o sea, no puede tener olor. Deberá ser incolora, no puede tener color. Insípida. ¿Qué significa insípida? Que no puede tener sabor alguno, que usted la toma y no le siente sabor. Y cristalina. Debe tener ciertos contenidos de sales y de gases disueltos, como el oxígeno y el anhídrido carbónico. Además, deberá ser ligeramente alcalina, con un pH entre 6,5 y 8,5, preferiblemente pH 7, y no podrá contener gérmenes patógenos. ¿Está claro? Porque estos gérmenes patógenos son los que ocasionan las enfermedades de origen. Lamentablemente, estos gérmenes patógenos no son perceptibles a la vista. Solo se pueden detectar a través de un microscopio en un laboratorio. Entonces, por eso es que cuando usted tiene un agua que, aunque cumpla con que sea inodora, incolora, insípida y cristalina, puede ser que tenga organismos patógenos y entonces no se pueda considerar como un agua potable. ¿Está bien? Bien. Vamos a hablar sobre las impurezas del agua según su origen. Espérense, que están entrando. Bueno,
Las impurezas que posee un agua son adquiridas ante el proceso de captación y depende generalmente de las capas que esta agua ha tenido que atravesar. O sea, aquí si vemos este vaso, este es un agua que está evidentemente llena de impurezas. ¿Por qué? Porque no es cristalina, eh, es turbia completamente y lógicamente que nadie va a querer tomarse esa agua. Sin embargo, vemos este otro vaso, el agua es cristalina, transparente, pues entonces eso incita o invita a que pueda ser tomada. ¿Está claro? Ahora, si nosotros vemos acá, cuando estudiamos las fuentes anteriores, las posibles fuentes, dijimos que estaba el agua de lluvia, las aguas superficiales, el agua subterránea y el agua de los océanos. El agua de los océanos lo descartamos como fuente porque, lógicamente, su desalinización es muy cara. O sea, el tratamiento para desalinizarla es muy caro. Sin embargo, el agua de lluvia la descartamos también por la cantidad. Aquí le he puesto el agua de lluvia para que ustedes vean, cuando yo les decía en la clase anterior, que es el agua más pura que podemos nosotros captar. Miren ustedes el agua de lluvia, qué contaminantes tiene. El agua de lluvia tiene, bueno, lógicamente las partículas de polvo, esa como el agua, como yo les dije en la clase anterior, es el solvente universal por excelencia, pues el polvo que está en el medio ambiente ya ella lo adquiere. Las sales, igualmente, la arenilla que la puede adquirir a través de que caiga en el tejado y si hay arenilla la arrastra con ella. El oxígeno que es bueno, el anhídrido carbónico que vimos que es bueno, nitrógenos y cloruros también. Entonces, como se puede ver, fíjense ustedes aquí, de estos 7 parámetros, a excepción de el nitrógeno, de la arenilla, la sal y las partículas de pop, el resto son favorables. Ahora bien, miren ustedes acá un agua superficial. Todo lo que puede adquirir, lógicamente, ella está circulando por la superficie del terreno, en contacto con el terreno, en contacto con el ambiente, pueden contener arenas, limos, protozoos, materia orgánica, lodo, arcilla, algas, bacterias, amoníaco, nitrito, nitrato, ácido sulfúrico, metano, color y todo lo que se eche en el lugar por donde ella va a circular. Como podemos ver, es el agua más contaminada de las 3 que tenemos aquí en pantalla. Sin embargo, el agua subterránea pareciera que tuviera muchos contaminantes, pero no es así. Si ustedes se fijan en las botellas de agua de la cabaña se harta, o sea, ellos se vanaglorean diciendo que su agua es rica en bicarbonato, sulfato, nitrito, nitrato, sodio, manganeso, que son sales minerales que el cuerpo humano necesita, carbonatos, cloruro, calcio, pero sin embargo el magnesio, el manganeso y el hierro son elementos negativos, o sea que aquí en manganeso y el hierro y los coloides de aluminio son los únicos elementos negativos que encontramos en un agua subterránea. ¿Por qué? Porque es un agua rica en sales minerales y ustedes saben que nuestro organismo requiere de esas sales minerales. Entonces, evidentemente, entre un agua subterránea y un agua superficial es más favorable, es de mayor calidad el agua subterránea que el agua superficial. Por lo que del análisis de esto, bueno, apartando el agua de lluvia, que es la de mejor, pero no tenemos la cantidad necesaria, de las 2 aguas que nos quedan restantes, superficial y subterránea, podemos concluir que el agua de mejor calidad siempre va a ser el agua subterránea sobre cualquier fuente superficial. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la calidad del agua en relación con su uso. Esto ha sido una polémica muy grande, por eso es que yo le toco mediante una pequeña tabla, pero en ella me auxilio para explicarle algo. Mucha gente está equivocada y yo he escuchado muchas veces que dicen que el agua que nos dan las empresas que nos prestan el servicio, entiéndanse todas las empresas que prestan el servicio,
no satisface las necesidades como lo dice la normativa. No. Lo que pasa es que cada uso que nosotros le vamos a dar al agua demanda de una calidad en particular. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, ¿para qué nosotros botamos agua en una red? Fundamentalmente para el consumo humano. Ese es el propósito de un sistema de distribución de agua potable, que pueda producir y entregar un agua para el consumo humano. Y para el consumo humano, la exigencia de calidad, que quiere decir que sea un agua potable. Lo que no significa que el agua que nosotros entregamos en la red le pueda servir a una fábrica de hielo, a una fábrica de papel, a la lavandería, etc. ¿Está claro? Porque no cumple con las exigencias de esos otros usos. El agua potable es un agua de menor calidad que la que pueden usar todas estas otras fábricas o industrias comunales. Para que sea agua potable debe cumplir con la descripción cualitativa que acabamos de ver y con los 28 parámetros que vamos a ver al finalizar la clase. Ahora, las lavanderías y las textilerías demandan de un agua suave o blanda. El agua potable admite cierta dureza. ¿Qué significa eso? Que admite ciertas sales minerales y las sales minerales le dan dureza al agua. Entonces, un agua potable no satisface completamente las necesidades de una lavandería, una textilería. ¿Por qué? Porque ellas demandan un agua suave o blanda. ¿Para qué? Bueno, para evitar, en primer lugar, las aguas duras o con cierta dureza, cuesta que haga jabonadura. Entonces a ellos les encarecería el lograr hacer jabonadura, tendrían que utilizar mayor cantidad de detergente. Y además, un agua dura, cuando usted logra hacer jabonadura, cuesta que salga el jabón. Parece como una baba, así que usted se está lavando y no sale nunca. Entonces, a ellos no le conviene esa agua dura, porque además necesitan mucha agua para poder enjuagar la ropa. Ahora, hay otro detalle importante. El agua blanda o el agua suave, si ustedes se han fijado, cuando uno tiene una prenda que le ha costado caro, de mucho valor, pues entonces uno coge y prefiere llevarla a la lavandería o a la lavandería como tal. ¿Por qué? Porque como ellos utilizan agua blanda, eso le protege el algodón y además el color de la ropa, de la prenda de vestir. Entonces, un agua potable lógicamente deteriora más rápido el algodón y el color de la ropa que un agua blanda. En el caso de las fábricas de hielo, ellos demandan de un agua libre de gases disueltos. Si ustedes se fijan, la definición de agua potable debe tener cierto contenido de oxígeno y de anhídrido carbónico, o sea, debe tener contenido de gases disueltos. Entonces, esta agua potable no le conviene a una fábrica de hielo. ¿Por qué no le conviene a una fábrica de hielo el agua potable? Porque cuando tiene gases, entonces cuando hacen la piedra de hielo, el bloque de hielo, dentro donde hay gas, ahí no se congela agua porque no hay agua, hay gas. Entonces quedan esos huecos dentro de las piedras y los usuarios reclaman porque están comprando una piedra de hielo y la mitad está hueca porque tenía contenido de gas. Ahora, las fábricas de papel necesitan un agua libre de color y de grasa. ¿Por qué libre de color? Esas hojas blancas, para que ustedes puedan disfrutar de una hoja blanca, es porque no tiene color el agua con el que elaboran el papel. Y cuando el agua tiene grasa, es cuando usted quiere escribir con un lapicero y no marca. Y usted aprieta y no marca. Y es porque tiene grasa y resbala el lapicero y no pinta en el lugar que tiene grasa. Ahora, un agua potable, lógicamente, tiene de turbidez, como vamos a ver, perdón, de color, puede tener hasta 5 unidades de color. Y además puedes tener hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales que le da el color al agua.
Entonces, un agua potable no le conviene esa calidad a una fábrica de papel. Lo mismo pasa con las plantas eléctricas modernas y las fábricas de bebidas y licores. Ellos demandan un agua libre, totalmente de mineral o desmineralizada. ¿Por qué las fábricas eléctricas necesitan agua desmineralizada? Porque ellas trabajan, los generadores trabajan a altas temperaturas y entonces se enfrían mediante un sistema usando el agua. Y si tuviera minerales, eso forma incrustaciones dentro de las tuberías de enfriamiento. Es lo mismo que ocurre en los carros. En los carros, ¿qué se utiliza para echarle a los radiadores de los carros? Para el enfriamiento. Se utiliza el agua destilada, que no es más que el agua libre de minerales. Si usted le echa agua de grifo, usted va a ver que se taponan la celda de los sistemas de radiador y entonces le tiene que hacer o limpieza o en última instancia cambiarlo. Con respecto a las bebidas y los licores, si usted utilizara para elaborar una bebida un agua dura, esas sales minerales reaccionan con el tiempo con la bebida y usted va a ver que en el interior se forma como un algodón. Y entonces, lógicamente, cuando usted toma una botella, coge una botella de bebida y ve un algodón, no la quiere tomar. Entonces, esa es la razón. En resumen, el agua que nosotros tenemos que entregar a los efectos de nuestro curso y de lo que estamos aprendiendo es agua potable. El resto de la calidad del agua es lo que estudian los ingenieros químicos. Los ingenieros químicos estudian las plantas para lograr qué cosa, esta calidad que demandan las fábricas o industrias. ¿Está claro? Entonces nosotros lo que estudiamos acá es solamente las plantas para lograr un agua de calidad potable, que es lo que nos interesa. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bueno. Vamos a ver ahora la contaminación de las aguas y necesidad de su tratamiento. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es la contaminación del agua? Bueno, pues se entiende como contaminación del agua a cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que se produce cuando se deposita alguna sustancia tóxica o material en ella. La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación, y escuchen esto, generalmente provocada por el hombre. Somos nosotros mismos los que contaminamos el agua, los que contaminamos la fuente y lo que lógicamente después nos cuesta trabajo devolverle las impurezas, la calidad que debe tener para que nosotros la podamos consumir. Por ende, como nosotros la contaminamos, la hacemos impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales y la vida natural. No sé si ustedes han visto, hay un francés que bueno, está luchando contra este problema aquí en Bolivia. Han empezado por el lago Popó, por el lago, por el Popó, creo que se llama aquí en Oruro, que era puro botella, era que botaban todos ahí. Nosotros vamos por la calle y botamos toda la calle y todo eso que se recolecta generalmente se va al río Piraí o vamos al río Piraí, botamos la basura y sin embargo la fuente de abastecimiento se alimenta de este río o del Río Grande. Entonces nosotros somos los principales contaminantes del agua. Y un agua, mientras más contaminada esté, más caro sale su potabilización. La contaminación que nosotros hacemos hoy en día es tan grave en esta ciudad, en Santa Cruz, que cada día que pasa, la calidad del agua del acuífero va disminuyendo y cada vez se detectan más pozos o más perforaciones de pozos donde sale agua que no cumplen con los 28 parámetros. ¿Está claro? Un ejemplo de ello es precisamente la planta que estamos nosotros construyendo en Jorochito. No cumple con los 28 parámetros, no cumple con el contenido de hierro, no cumple con el contenido de manganeso, no cumple con el color
no cumple con la turbidez y no cumple con los sólidos totales. O sea, de los 28 hay 5 parámetros que no cumplen. Entonces, fíjense ustedes cuánto daño le hacemos, no solo a la naturaleza, sino a nosotros mismos contaminando el agua. ¿Cuáles son las posibles fuentes de contaminación del agua? Evidentemente la doméstica. Cuando nosotros no tenemos alcantarillado y largamos el agua indiscriminadamente a la cuneta de las calles y esta sin filtra puede contaminar el acuífero. O cuando le hacemos un tratamiento interno en el domicilio y la infiltramos en el terreno sin cumplir la normativa, también la estamos contaminando. Ese es el problema de la contaminación que tiene el acuífero de Santa Cruz. También la contaminamos con las industrias. O sea, la otra contaminación o fuente de contaminación es la industrial. ¿Cuántas veces no hemos visto aquí que las industrias largan sus aguas residuales al río Piraí o sus brazos y mueren los peces? Entonces, estamos contaminando el agua con la propia industria. La agrícola, esta es una fuente totalmente contaminante que ha surgido cada vez más en los años. Mientras más avanza, más contaminación provoca o produce al agua. Esto es justamente con el uso de los fertilizantes que o se infiltran o con las lluvias pluviales escurren hacia la fuente y la contaminan. Y bueno, la industria petrolera, sobre todo barcos que han tenido serios problemas de derrame y que por supuesto contaminan también el agua. Vamos a ver un video donde nos explican todo esto de una manera ilustrativa. Entonces, disfrútenlo. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras. Con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición. O a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Bien, ahí está muy sintético, pero muy claro el problema que realmente hoy se presenta con la contaminación, siendo el hombre el principal contaminante del agua. Bueno, la contaminación indiscriminada a que son sometidas las fuentes de agua por el hombre en la actualidad, vistas anteriormente, han conducido al análisis obligatorio de la calidad del agua de la fuente, con el propósito de seleccionar los tratamientos a los que será sometida antes de su entrega a la población, encareciendo cada día la prestación de estos servicios. O sea, hoy en día, sea cualquiera que sea el agua, de cualquier fuente, superficial o subterránea, el grado de contaminación que nosotros hemos llegado a producir en esta fuente es obligatorio que se tome muestra de la fuente para ser llevada a un laboratorio de calidad del agua y nos certifique si efectivamente la fuente se puede considerar potable o no potable. Y en caso de no ser potable, pues no poder identificar cuáles son los parámetros que no cumplen y actuar
al respecto para colocar entonces en una planta potabilizadora los dispositivos que permitan el retiro de esas impurezas para transformar esa agua no potable en un agua potable. Bueno, ¿cuáles son las normas de calidad del agua que rigen en Bolivia? Bueno, en Bolivia, las normas de calidad del agua, y escuchen esto, lo que hacen es que nos establecen los valores límite que pueden tomar determinados parámetros para que el agua sea considerada apta para el consumo humano. Eso es lo que nos dicen las normas de calidad. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo nosotros podemos aceptar un agua como potable y cuándo pasa a ser no potable? A través de una tabla y los valores admitidos o admisibles que vamos a ver. Las normas relacionadas con la calidad del agua en Bolivia, de hecho ya anótenlo y bajen las normas. ¿Por qué? Porque siempre uno tiene que tener toda la normativa de lo que va a trabajar. La norma no es una ley. La norma, al no ser una ley, no es de obligatorio cumplimiento, pero sí nos norman, nos dan las pautas que nosotros debemos seguir en el diseño y en el caso de la calidad del agua, sí nos obliga a estar dentro de los parámetros y requisitos para que sea considerada como agua potable. Las normas que trabajan o que se refieren al agua potable son estas dos que yo les he colocado acá. Esta es su carátula. Es la norma 689 que nos da las pautas para el diseño de sistemas de agua potable. Y la norma NB 512 que nos da los requisitos para considerar un agua potable. Yo les recomiendo que estas dos normas entren a internet, las bajen y las tengan en su máquina, en su celular, o que la tengan en un flash. Bien. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Y realmente escuchen esto porque esto es muy interesante, ¿no? Miren, la realidad de la calidad del agua en porcentaje en el mundo entero. En el mundo. Lógicamente que esto se ve más agravado en algunos países y menos agravados en otros. Pero en el mundo entero, esta es la realidad de la calidad del agua. En el sector urbano, el agua segura tiene un promedio de un 55% de favorecimiento, ¿no? Ahora, agua con inadecuada dosificación de cloro en el sector urbano alcanza un 15%. Y agua sin cloro, un 30% en el sector urbano. Pero miren, en el sector rural, el agua segura alcanza el 2%. El agua con inadecuada dosificación de cloro, un 4%. Y el agua que no tiene cloro, 94%, señores, del sector rural. Ahora, sumando los dos y promediándolo, el total es 42% de agua segura, 13% de agua sin dosificación de cloro y 45% sin cloro. Realmente es alarmante. Fíjense ustedes cómo en el mundo entero predomina el agua sin cloro, o sea, el agua no potable, sobre el agua segura. O sea, es algo que, bueno, hay que cambiar día a día, cada día. ¿Y esto a qué se debe, señores? Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Los políticos, que son los que lógicamente llegan al poder, a la presidencia y a todos esos cargos, a los políticos lo único que les interesa es el voto. No importa que sea de derecha, de izquierda, de donde lo quiera ver. A los políticos lo único que les interesa es el voto.
Y entonces, ¿qué es lo que le da voto? En el caso de la salud, la medicina curativa. Hacer un hospital, comprar medicamentos, hacer clínicas, comprar vacunas, etc. Pero nadie de ellos se ocupa de la medicina preventiva. ¿Por qué? Hay un estudio que hizo un estudiante que trabajó, yo le tutelé la tesis, y un estudio que hizo en Comarapa. Hay un hospital en Comarapa, y el muchacho tuvo acceso a a la información estadística, y el 98% de las personas que ingresaban al hospital de Comarapa era por enfermedades de origen hídrico, porque en Comarapa no había agua potable. No sé si seguirá habiendo o no, pero en aquel entonces no era agua potable. Entonces, ¿cómo ser? Claro, yo puedo construir 10 hospitales en Comarapa, comprar miles de pastillas para trancarle la diarrea, pero se la tranco hoy y mañana vuelven a lo mismo. Mientras le dure el efecto de la pastilla, también, pero se le acaba el efecto de la pastilla y vuelven otra vez con la diarrea. Entonces, ¿qué sería lo ideal ahí? Hacer una planta potabilizadora y darle agua potable a la ciudad de Comarapa, a la población. Entonces, esa es la medicina preventiva. O sea, usted prevé que llegue a un hospital por una enfermedad de origen hídrico. Y eso es lo que no entienden los políticos. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez llegara allá arriba o tuviera acceso a eso, pues lo que hay que luchar como profesionales es por hacerle entender estas cosas que son muy importantes. ¿Está bien? En el programa Evo Cumple uno podía presentar proyectos. ¿Qué proyectos se presentaban en el programa Evo Cumple? Que una cancha de fútbol, que si un coliseo. ¿Por qué? Porque se los copiaban, pero una planta una planta potabilizadora no se la puede copiar, porque no todas las aguas demandan los mismos dispositivos. Entonces, es una pena que habiendo poblaciones que no toman agua potable, tengan un coliseo y tengan una cancha de fútbol, y por otro lado salen del coliseo y de la cancha de fútbol y van a un baño con diarrea y un hospital por enfermedad. Entonces, eso es importante y eso hay que preverlo. Y bueno, la única manera de hacerlo somos nosotros, las personas que estudiamos, que aprendemos estas cosas y que estamos capacitados para poder resolverlas. ¿Está bien? Bueno, en Bolivia, las normas contemplan dos aspectos fundamentales. El primer aspecto que contempla la norma son los límites aceptables de la fuente de abastecimiento. Ya vamos a ver qué significa esa norma. Y la otra normativa son los requisitos de calidad del agua para el agua potable. La primera, que son los límites aceptables de la fuente de abastecimiento, me sirve para en caso de que yo tenga más de una fuente, yo establezco estos límites para cada una de ellas y eso me va a permitir decir cuál es la fuente que tiene mejor calidad. Y si yo tuviera, por ejemplo, 3 tipos de fuentes y de las 3, la 1, la 2 y la 3, vamos a suponer que la 2 es la de mejor calidad, me voy a quedar con la fuente 2 porque aun cuando no sea potable, al tener mejor calidad que las anteriores, el tratamiento o la potabilización me va a salir más económica. Para eso me sirve esta primera tabla. Y la segunda tabla me da los requisitos para que considerar un agua que sea potable o no. O sea, me da los 28 parámetros para los cuales yo tengo que me permite definir si un agua es potable o no. Ahora vamos a ver eso que les acabo de explicar. Esta es la primera tabla que me permite, como dice aquí, me da los límites aceptables de las fuentes de abastecimiento. Esta tabla que me da la norma boliviana solo contempla 8 parámetros. Mírenlos aquí, son los ítems. Contempla DBO, oxígeno disuelto, pH, cloruro, compuesto fenolítico, color, turbidez y coliform. ¿Qué significa eso?
Que de esta tabla yo nunca puedo lograr decir si mi agua de una fuente es potable o no. O sea, con esta tabla yo nunca voy a poder definir si un agua es potable o no, porque solo son 8 de los 28. Pero ¿para qué me sirve esta tabla? Para poder clasificar la fuente en buena, regular o deficiente. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, fíjense como un detalle curioso. El oxígeno disuelto, para que sea aceptada una fuente, tiene que ser mayor a 4 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque un agua con oxígeno disuelto menor a 4 miligramos por litro, menor o igual a 4 miligramos por litro, es un agua que ya se considera como un agua residual contaminada. Entonces, ese es un primer elemento que tienen que ustedes interpretar de esta tabla. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que tomar una muestra, llevarla al laboratorio, hacerle estos 8 parámetros. Vamos a suponer que yo la llevo al laboratorio y me dice que la DBO es 1,3. 1,3 está entre 0,75 y 1,5, la clasifico como buena. Bueno, el oxígeno disuelto tiene que ser mayor a 4. Mientras más oxígeno disuelto tenga, puedo clasificarla como buena. ¿Está claro? Porque la concentración de oxígeno disuelto en el agua es sinónimo de calidad que tenga un agua. Un agua, mientras más oxígeno disuelto tiene, mejor calidad tiene. Y así sucesivamente yo voy clasificando mi fuente. Vamos a ver a través de un ejemplo lo que yo les estoy explicando. Miren acá. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, ¿para qué me sirve la tabla anterior? ¿Para qué me sirve la tabla anterior? Bueno, esta tabla me sirve para poder definir entre varias fuentes que yo pueda tener con cuál me voy a quedar para entregar al agua a la población. Vamos a partir de que yo estoy haciendo un proyecto X y que tengo dos fuentes. Una fuente superficial, que es un río, y una otra fuente superficial, que es un lago. Son las dos fuentes que yo tengo. Ahora, supongamos que las dos me permiten entregar los volúmenes requeridos por la población. Que yo tengo que definir solamente con cuál me voy a quedar en función a su calidad del agua. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer los 8 parámetros, que son estos que están aquí, que coinciden con los de la tabla. Yo tomo una muestra de esta fuente del río, una muestra del lago, y la llevo, por ejemplo, a UTALAP, que es un laboratorio certificado de calidad del agua en Santa Cruz, de la universidad. Y entonces le digo que me haga estos 8 parámetros que están aquí en esta tabla, estos 8. Y entonces el laboratorio me devuelve los valores de la DBO, y vengo aquí y veo en qué rango caen. Vamos a suponer, por ejemplo, color. Me da que el color es 200. Mayor de 50, la fuente es deficiente. Turbidez me da que es 30. Entre 10 y 50 la clasifico como regular. Y así sucesivamente la voy clasificando y le pongo el parámetro 1 es regular en ambas. El parámetro 2 me dio bien aquí en la 1 y me dio bien en la 2. Bueno, el parámetro 3 me dio deficiente en la fuente 1 y bueno en la fuente 2. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué yo hago? Sumo los valores buenos, regulares y deficientes. Si sumo acá, me da que tengo 1, 2, 3 buenos, 1, 2 regulares y los otros 3 que son deficientes. Vengo acá en la fuente 2 y sumo. Tengo 1, 2, 3, 4 buenos. ¿Ven? Tengo 1, 2 y 3 regular y tengo uno solo deficiente. Ahora, la fuente que tenga más valores buenos entre bueno y regular, con esa es con la que me voy a quedar. Fíjate que esta tiene 3 buenos, esta tiene 4. Es mejor esta fuente. Regular, esta tiene 2, esta tiene 3. Es mejor esta fuente. Esta tiene 3 deficientes y esta tiene 1. Me quedo con esta fuente.
¿Está claro? Entonces, la conclusión que yo puedo llegar es que entre el río y el lago me voy a quedar con la fuente 2, la del lago, porque tiene mejor calidad. Ahora la pregunta que ustedes me podrían hacer, es la siguiente. ¿Puedo considerar esa fuente 2 como un agua superficial, como un agua potable? No. Solo esta primera tabla me está diciendo, me está llevando a concluir que la fuente 2 tiene mejor calidad, pero probablemente, bueno, lógicamente si tiene algún parámetro que es deficiente o regular, puede ser que no cumpla con lo que establece la norma en los 28 parámetros. O sea que esta tabla solo me define cuál es de mejor calidad entre la fuente, y me voy a quedar con la de mejor calidad, porque aun cuando no sea potable, esta fuente 2 va a demandar menos dispositivo de tratamiento que la fuente 1 y por ende me va a salir más económica el tratamiento de la fuente 2 que el de la fuente 1. Ahora, una vez que ya yo definí con qué fuente me voy a quedar, que es la 2, ahora vuelvo a la fuente, tomo una muestra y a esa muestra la llevo otra vez a Autalab, al Laboratorio de Calidad del Agua, y le digo que me haga los 28 parámetros que están en esta tabla para poder definir si efectivamente el agua es potable o no potable. Y entonces le digo, por favor, a esta muestra, hágale turbidez, color, olor, sabor, los 28 parámetros. Fíjense ustedes acá, que esta tabla me da en la última columna, en la primera columna me da los parámetros que tengo que analizar, son 28. Y en la última columna me da el valor aceptable. ¿Qué significa eso? Que la turbidez yo la puedo aceptar como un agua potable cuando su turbidez es menor o igual a 5. Si su turbidez me diera mayor que 5, ya el agua no es potable. El color, yo puedo aceptar el color en un agua para decir que es potable si es que el valor de color es menor o igual a 15 unidades de color. Y así sucesivamente. Fíjense ustedes que en coliforme y Escherichia coli, para yo considerar un agua potable tiene que ser 0. No puede tener ni coliformes fecales ni Escherichia coli. ¿Por qué? Porque esos son los organismos que dan o desatan las enfermedades de origen hídrico. ¿Está claro eso? Por ejemplo, en el caso de Jorochito, la planta que yo estoy haciendo, el agua que se saca del pozo tiene una turbidez de 25, tiene un color de 32, tiene manganeso, tiene 3 y debe ser 0,1 el límite máximo, y hierro tiene 2, que debe ser 0,3 máximo. Y los sólidos totales, evidentemente, aquí están, que son 1000, allá tiene 2100 miligramos por litro. Entonces, como no cumple la norma, la autoridad del agua les hizo cerrar el pozo hasta tanto potabilicen el agua. Y es el pozo que más caudal le da 10 litros por segundo. Con eso satisfacen toda la demanda de Jorochito. Y entonces lo tenían inhabilitado y entonces, bueno, nos contactaron para que nosotros le diseñemos una planta y en eso estamos trabajando. ¿Está claro eso? Bueno, eso es lo que referente a esta norma. El primer concepto que vimos es el concepto cualitativo de un agua potable, pero a los efectos de decir si un agua es potable o no, yo tengo que hacer estos 28 parámetros en un laboratorio y demostrar que todos tienen valores por debajo de los límites aceptables. Si de los 28 al menos uno solo no cumpliera con el valor aceptable, por uno que no cumpla ya el agua se considera que no es potable, para que tengan una idea. Por uno que no cumplan ya se considera que el agua no es potable. ¿Está bien? Entonces, bueno,
eso era lo que teníamos previsto hoy. Pueden hacerme, como ya ustedes conocen, las preguntas que ustedes quieran, que yo estoy en condiciones de contestárselas. Creo que he visto que han puesto en el chat, vamos a revisarlo. ¿Qué es la DBO5? La DBO5, para no complicarle, eso lo estudiamos en Sanitaria 2, es la demanda bioquímica de oxígeno. Es la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Qué cosa es la DBO? Es el parámetro que me caracteriza el grado de contaminación que tiene un agua. Por ejemplo, un agua mientras mayor DBO tenga, es un agua más contaminada. Para que ustedes tengan una idea, la DBO domiciliaria, que sale de las aguas residuales que generamos en los domicilios, oscilan entre los 300 y 500 miligramos por litro. La DBO que sale de un matadero, cuando es retirada la sangre desde el cuello del animal y no se mezcla con las aguas del proceso, tiene una DBO de 5.000 miligramos por litro. Si se mezcla con la sangre, la DBO se dispara a 11.000 miligramos por litro. Fíjense que hemos pasado de 300 a 5.000, de 5.000 a 11.000. La DBO de los lixiviados de la basura en los vertederos, cuando usted deja la basura ahí mucho tiempo porque no pasa, porque hay bloqueo en el vertedero municipal o porque hay paro de los que trabajan en la basura, recolectando la basura, los desechos sólidos, no sé si usted ha visto que empieza a destilar un líquido. Ese líquido que destila se conoce con el nombre de lixiviado. Ese lixiviado tiene una DBO de 16.000 miligramos por litro. Entonces, ese es otro elemento importantísimo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Un agua que tiene una DBO muy alta es un agua que está altamente contaminada y lógicamente tiene menor concentración de oxígeno y suelo. O sea que en resumen, la DBO5 es el parámetro que me caracteriza el grado de contaminación que tiene un agua residual. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí. Si en caso de tener, de obtener de la fuente el agua y se cumplen con los 28 parámetros y no es necesario utilizar una planta potabilizadora, el agua es directamente transportada a la población, ¿cierto? A la red. Y en ese caso no sería necesario de usar ningún elemento adicional como el cloro. No, sí es obligado. Aunque el agua sea potable y no tenga coliforme, por norma, por normativa, siempre el agua, antes de incorporarla a la red, tenemos que clorarla. ¿Por qué? Porque en su curso, del agua a través de la red, puede provocarse una rotura. No sé, que se separe una unión, que se rompa una tubería, etcétera. Y ahí puede entrar en contacto el agua con el medio y entonces eso que puede traer como consecuencia que puede adquirir contaminante. Pero como tiene cierta concentración de cloro residual, eso evita que se produzca esa contaminación y que se pueda afectar la población. ¿Está bien? Dice, los valores de plomo y mercurio, cualquiera supondría que deberían ser cero. ¿El organismo puede deshacer esas cantidades de estos metales? Sí. Normalmente está comprobado por estudios que se han hecho de que los valores aceptables que dan los 28 parámetros, el organismo es capaz de poder eliminar y deshacerse de esos productos. Sí. Por encima no. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, habían comentado algunos compañeros que todavía su libro no está en su empresa. ¿Para cuándo estaría? Ya están, ya yo los llevé a la empresa, a los libros, antenoche los llevé cuando me reclamaron de que no había.
Hoy no, lamentablemente la chica tiene que entregar alguna documentación que se entrega normalmente a la renta, impuestos. Eso es inevitable si no trabaja para impuestos internos. Entonces ella tuvo que ir hoy, por eso yo les avisé. Quizás a lo mejor ella me avisó un poco tarde y yo también, pero ya hay libros en la empresa. A partir de mañana pueden pasar a recoger. El agua desmineralizada y el agua destilada, sí. O sea, un agua, un agua desmineralizada es libre de minerales. El agua destilada es el agua más pura que usted puede encontrar. El agua destilada es la más pura que usted puede encontrar. Entonces, un agua desmineralizada no llega a ser tan pura como la destilada, a efectos, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, yo no voy a decir el nombre de la empresa porque no me corresponde y por ética. Si ustedes han tomado algún agua de botellón, agua de botella de mesa o de botellón, hay un agua que usted la toma y siente sabor. ¿Cuándo puede aparecer sabor en el agua? Bueno, pueden ser dos razones fundamentales. Una, que le hayamos eliminado todas las sales minerales. Si quieren probarlo, hagan lo que yo les digo. Cojan el agua, un vaso de agua, échenle un jarrito y pónganla a hervir hasta que hierva. Después que termine de hervir, apáguelo y deje que se asiente. Deje un rato el agua y se va a sentar un colchoncito abajo. Usted va a ver como un colchón. Ese colchón es las sales minerales. Esa agua échela en un vaso y tómela. Y usted va a ver que tiene sabor. ¿Por qué? Porque le hemos eliminado las sales minerales. Por eso es que en la definición dice que debe tener cierto contenido de sales minerales el agua, para que no tenga sabor. Y el otro que puede generar sabor en el agua es la presencia de las algas. Cuando el agua, por eso ustedes ven, fíjense en la botella, que dice no exponer a la luz solar. Yo compro agua de botella, yo compro agua de mesa, yo tengo un dispensador y tomo agua de mesa, no tomo agua de grifo, o para no tener problemas, aunque el agua que entrega aquí Saguapaz es de muy buena calidad. Pero bueno, para no tener problemas de riñones ni nada de eso, yo tomo agua de botellón. Y yo cuando hay algunos lugares que voy a comprar y tienen el agua del botellón ahí al sol, expuesto al sol. Y entonces el sol genera las algas y las algas le da un sabor amargo. Pongan una botella, échenle una botella que ya se hayan tomado el agua, échenle agua y pónganla al sol. Usted va a ver que a los 2 o 3 días se pone verde. Esas son las algas. Las algas en el agua potable es un enemigo porque le da sabor al agua, le da amargor al agua. Cuando un agua es amarga es porque tiene algas. Y cuando tiene sabor es porque le han eliminado mucho las sales minerales. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Doctor, Sí. sí, una preguntita. Entonces, ¿las algas no son dañinas porque están presentes en el agua o no? No, porque le dan sabor amargo al agua. ¿Tú te gustaría tomarte un agua amarga? Me contestarías que no. Entonces son dañinas desde el punto de vista que le da un sabor amargo al agua y tú lo vas a rechazar. Sin embargo, cuando veamos Sanitaria 2, el alga es positiva porque transmite mediante el proceso de fotosíntesis oxígeno al agua, que son los que adquieren las bacterias para degradar la DBO, la materia contaminante que tiene el agua. O sea que a los efectos de agua potable, el alga es dañina porque le da sabor amargo al agua. Pero a los efectos del agua residual, el alga es beneficiosa porque introduce oxígeno en el agua, que es adquirido por las bacterias encargadas de degradar la materia orgánica, en otras palabras, eliminar la DBO que tiene el agua. ¿Está bien? Doctor, ¿Alguna otra pregunta que tengan? yo tengo una duda, bueno, tengo varias. Quiero empezar con esta que la tengo desde que soy chico. Bueno, el cloro, yo tengo entendido de que está en el agua
del agua de grifo, el agua potable. Quería preguntarle si es bueno o es malo para la salud en la cantidad que está en los grifos, y por qué cuando uno hierve el agua en la caldera se crea como una costra blanca en la superficie. Esa costra que, bueno, vamos a empezar por la segunda. Cuando se forma una incrustación en la caldera, como bien en los calderos, en las cazuelas, ¿no? En los jarros. Esas incrustaciones blanco-amarillentas son las sales minerales que tiene el agua. ¿Por qué se ve acrecentado eso aquí en Santa Cruz? Que en cambio, en relación con otro lugar que sea una fuente superficial. Porque la fuente subterránea, al estar en estratos impermeables en el subsuelo, que generalmente son rocosos, esos le transmiten esas sales minerales y son los que le dan la dureza al agua. ¿Está claro? Entonces, esas incrustaciones amarillentas son las sales minerales. Eso es lo que ocurriría cuando en una generadora de energía eléctrica que utilizan el agua para enfriar, si utilizaran un agua no desmineralizada, se incrustamiento de las calderas, los generadores. ¿Está claro? Ahora bien, sobre la primera pregunta. El cloro es el solvente universal por excelencia. Está aprobado en todos los países del mundo. Está aprobado en todos los países del mundo. Ahora, lo que no podemos nosotros los ingenieros, lo vamos a aprender más adelante acá, es echar cloro en demasía, en excedencia. O sea, la dosis de cloro que se debe inyectar o incorporar al agua desde ingresar a la red está en función de la calidad del agua. ¿Qué significa eso? Que no todas las aguas tienen la misma demanda, la misma dosis de cloro. Se hacen una curva que se llama la curva de punto de quiebre. Y esa curva es la que me da, ¿qué cosa? La dosis exacta que demanda esa agua. Cuando nosotros le echamos la dosis que demanda el agua, el cloro reacciona con los componentes que tiene el agua, con los minerales, con las sales, etc. Y entonces, por eso, cuando llegamos a nuestra casa y lo tomamos, ni huele ni se siente sabor a cloro. Ahora, si yo le adiciono mayor cantidad de cloro que la de punto de quiebre, todo lo que yo le adicione en cloro por encima del punto de quiebre se queda como cloro residual. Y es el agua que llega a la casa, la olemos y nos da olor a cloro, nos olemos a cloro o sabe a cloro. Cuando un agua huele a cloro y sabe a cloro, no la tomen. ¿Por qué? Porque tiene exceso de cloro. Y el exceso de cloro genera en el agua los trialometanos. Y los trialometanos está comprobado que provocan cáncer en el hombre, que provocan infertilidad tanto en el hombre como la mujer, no podemos tener hijos. Y la mujer embarazada que tome cloro y que tenga afectación al feto. Entonces, eso es muy importante. Claro, dos formas de transmitir cáncer y los coloides de aluminio, que está comprobado que cuando el hombre lo ingiere a través del agua, son retenidos en la sangre y provocan el cáncer. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante. ¿Alguna otra duda? Bueno, otra más, doctor. Quería preguntarle, ¿no? Sucede que estoy hablándole hace unos 13, 14 meses, yo fui con mi padre a una obra por allá por la zona de Pailón, ¿no? Y resulta de que teníamos un problema con la bomba de agua. Pues no había agua allá, se hizo un pozo que bombeaba agua hasta ¿qué se llama?
estaba un tanque, ¿no? A cierta altura. Y si uno no se bañaba hasta las 7 de la mañana, ya no había agua. O sea, se secaba cada vez. Y a mí me pasó que tenía dolor de estómago, ¿no? Que los primeros días tomé agua allá y tenía dolor de estómago. Entonces nos subió para ir a trancar el tanque y encontramos unos 8 tanques, ¿no? Lo llevamos y todo y seguimos tomando el agua, digamos, ya no tuvimos ese problema. Pero quería preguntarle, ¿hay algún método casero o alguna forma de saber si el agua es potable fuera del laboratorio? Sí, sí, es usando colorantes. Es usando unos colorantes. Yo una vez les di un curso para esos casos de cómo identificar si un agua es potable o no es potable. Pero requiere, o sea, el curso les enseñé y lo hicimos en la práctica. Y entonces se puede saber, pero es un método que hay que hacer que, bueno, es bastante larguito de explicar. Pero generalmente se puede. Ahora, eso, ojo con eso. Eso te puede decir si el agua cumple con todos los requisitos, pero no con el problema de los coliformes, ¿no? Porque los coliformes única y exclusivamente son perceptibles al microscopio. Pero si usted le adiciona cloro al agua, pues entonces con eso ya lo resuelve. Bueno, la última. Nos comentaba. Espérate, porque me preguntan, ¿el dióxido de cloro se puede consumir? Ahí no me quiero meter, no soy médico, no soy especialista en eso, de verdad que no lo sé. Bueno, he visto la campaña tan grande que tiene Heidi Smith, una colega de nosotros de la universidad, pero bueno, no sé, la verdad, sobre eso no he estudiado, no, es otra cosa. ¿Está bien? Dime. Quería preguntarle, esta es la última, el agua de Cochabamba, el agua, ¿no? Cuando yo he ido para estas zonas me han dicho que no se debe tomar esa agua, ¿no? Que es mala, que es dañina, ¿no? Y hay gente que está acostumbrada, en vez de comprarse agua, se compra gaseosa, soda, Coca-Cola, todo eso. Quería preguntarle, ¿por qué no es potable esa? Nadie me ha podido explicar hasta ahorita. Si usted por ahí sabe. La autoridad del agua no debería dejar que doten de agua que no sea potable. La verdad yo no he tenido, para yo saber si es potable o no, tendría que tener acceso al análisis de los 28 parámetros. O sea, adivino nadie es. Y ustedes tienen que, como profesionales, a la hora de opinar, tener la certeza si un agua es potable o no mediante un análisis de 28 parámetros. Ahí yo viendo los análisis te podría decir si es potable o no. La verdad no he tenido acceso ni en La Paz ni en Cochabamba a análisis. Sé que no es potable porque o sea, también tengo la misma PC porque hace poco me contactaron para una planta para potabilizar agua. Si ellos te contactan es porque el agua no es potable, ¿no? Pero no podría afirmarlo certeramente porque no tengo la información. Que todas las mañanas cuando iban a hacer su café sabía cloro. Y entonces ellos vinieron a verme porque para ver qué problema era lo que estaba pasando. Cuando fuimos allí, ellos dosificaban el cloro antes de el tanque. Claro, toda la noche el tanque lleno en reposo, el cloro desciende. El cloro es más pesado que el agua, desciende. Y entonces cuando por la mañana la gente abre los grifos, lo que sale primero es el cloro concentrado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Cambiar la dosis de cloro, echársela después del tanque, la salida, al incorporarla a la red. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Doctor, ¿es cierto que el agua desmineralizada
no es de consumo humano porque el agua absorbe los minerales del cuerpo. Sí. El problema fundamental del agua desmineralizada es que le da sabor al agua. Le da sabor. Cuando usted le retira los minerales, las sales minerales, le da sabor. No le hace daño al cuerpo, pero sí tiene mal sabor. O sea, no tiene un sabor agradable. Hagan la prueba. Tomen un calderito con el que hacen té y pónganlo a hervir. Y lo echan en un recipiente de vidrio. Usted va a ver que se forma en el fondo un colchoncito. Esas son las sales minerales. Pruebe esa agua y usted se va a dar cuenta que cuesta acostumbrarse a tomarla. Tomar un agua hervida es terrible, es horrible, ¿no? Pero bueno, es una forma de matar las bacterias también. Más de 40 grados matan las bacterias, ¿no? Es el proceso de pasteurización. Porque está la leche normal y la leche larga vida. La leche normal se echa a perder más rápido que larga vida. Por eso es que dicen que es larga vida. Porque es una leche pasteurizada. Son temperaturas mayores de 60 grados, donde eliminan todo tipo de bacterias, que son las que ayudan en la leche. Eso es. Bueno, dice difuso, que si agua potable para consumo, preferiblemente... No es que preferiblemente agua dura, no. Tiene que tener cierta dureza. Las sales minerales tienen que cumplir con lo que dice los 28 parámetros. ¿Está bien? Cuando se toma un agua muy dura, es lo que yo les he comentado, de que el riñón es un filtro y empiezan a aparecer los cálculos renales, todas esas cosas. La banda para empresas textiles, y si nosotros usamos un agua potable para lavar ropa, esta se decora. Mi pregunta, ¿existe que venda o distribuya agua suave para su uso? Muy fácil. El agua de mesa, el agua de botellón es un agua blanca. O sea, no tiene retirada todas las impurezas, pero es un agua que no es potable. O sea, que no es el agua potable que damos por las redes. Es un agua de mejor calidad. Usted lava su ropa con agua de botellón y eso le va a mejorar va a protegerle el tejido, el color, etc. ¿Cómo diferencia? Perdón. ¿Qué otro tratamiento en especial recibe para obtener el agua blanda que lo diferencia del agua potable? Se pasa por ablandadores. ¿Qué cosas son los ablandadores? Son unos botellones, como botellones de oxígeno, parecidos, pueden ser más gruesos, más delgados, que dentro tienen una resina aniónica y catiónica. Y esa resina, ¿qué es lo que hace? Cuando el agua pasa con las sales minerales, ellas absorben esas sales minerales y la quedan incrustadas en la resina. Entonces, cada cierto tiempo, según la resina, el fabricante te dice, a 5.000 litros tiene que hacerle un retrolavado a la resina porque ya se satura y entonces no te retira la dureza. Y se hace un lavado con un agua con salmuera, una salmuera. Y eso elimina las sales minerales, las bota y activa la resina otra vez. Pero una pregunta, ¿esa sería bien apta para el consumo o no? Normalmente las plantas de aguas de mesa tienen equipos para eliminar la dureza. ¿Está claro? Tienen ablandadores. Lo único que no puedes excederte en retirar todas las sales minerales porque si no te da un agua que tiene sabor. O sea, que tienes que buscar la resina adecuada que no te retire 100% de las sales minerales para que no adquiera sabor el agua. Por eso es que yo les digo que el agua que te venden de mesa en botellón es un agua de mejor calidad que la potable, porque ya le han eliminado sales minerales. Por ende, cuando tú lavas tu ropita, te protege el algodón, te protege el color. Ahora, hay una pregunta ahí que dice, ¿cómo yo diferencio un agua dura con un agua suave? Muy fácil. Cuando usted tiene un agua dura y se quiere
lavar las manos le cuesta hacer jabonadura. Y cuando logra enjabonarse, para quitarse esa jabonadura le cuesta también que salga. La otra forma que les digo, sobre todo las mujeres, lávense el cabello. Cuando le quede el cabello apelmazado, como dicen ustedes acá, el cabello duro ese apelmazado, es porque se lo lavan con un agua dura. ¿Por qué ustedes creen que aparecieron los suavizantes de cabello? Por la dureza que tiene el agua. Y entonces con el suavizante le suaviza para que no le quede apelmazado el cabello. La mejor agua para que se lave el cabello una mujer, una dama, es justamente el agua de lluvia. En mi país las mujeres cuando llueve ponen los baldes para coger el agua de lluvia para lavarse el cabello. Porque es un agua destilada y le queda el pelo. Esto de purificación a través de rayos del sol. Los rayos del sol, o sea, el proceso natural. Si usted quiere obtener un agua destilada, coloque una bandeja de agua con una lámina de agua, coloque un vidrio y colóquele a los rayos del sol. ¿Qué va a hacer esa agua que usted tiene en la bandeja? Va a evaporarse. Ese vapor va a ascender y se va a pegar, se va a ir pegando en el vidrio. Si usted lo pone con una cierta inclinación, él va a escurrir y lo recoge. Esa agua que usted está recogiendo de un vidrio producto de la evaporación es un agua destilada. Eso. ¿Alguna otra duda más linda? Las tres, porque la de planta es muy bonita también. O sea, son bonitas las materias, son muy... Cuando uno ve esos casos que dice que el agua está, tiene cloro, está sucia, ¿qué puede hacer en contra de la cooperativa si esta no toma medidas para mitigar esto? Lo que hay que hacer es lo siguiente, y por paso. Primero te va a la oficina de ODECO de la cooperativa. ODECO es la Oficina de Defensa del Consumidor. Ahí atiende seguro una persona y usted le hace una carta diciéndole el problema que usted está dando. Si ellos no le dan una respuesta, le hace una carta a ODECO de la Autoridad del Agua y le prende la que le hizo a la cooperativa y no tuvo respuesta. Y la Autoridad del Agua los debe sancionar u obligar a resolver el problema. Así sería. Antes la oficina de la Autoridad del Agua estaba en la Beni, no sé si seguirá ahí, pero en la Beni, entre segundo y tercer anillo, ahí estaba la oficina de la Autoridad del Agua. Y ellos tienen que obligatoriamente actuar.